¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Soy Paco Ramírez y esta noche vamos a debatir sobre el campo mexicano. Las dos caras. Uno, el campo que ha avanzado, exportador y tecnológicamente. Y el abandonado, históricamente, con cero inversión, presupuesto recortado y la amenaza que implica la renegociación del TLC. Faltan recursos, capacitación, modernización y, bueno, por supuesto, la reforma. Iremos a fondo al campo. Quédese con nosotros. Fondo con Paco Ramírez. Bueno, pues el campo mexicano es hoy una semilla estéril. Es una pregunta. La administración de Enrique Peña Nieto ha logrado la aprobación de 5 reformas estructurales de las que simplemente hoy no vamos a hablar. Pero, ¿y la reforma al campo? Solo se asomó en el camino, pero no ha transitado. De ser considerado el granero nacional, el campo mexicano se mantiene en el abandono. En las últimas 2 décadas, la dependencia alimentaria de México se ha incrementado sustancialmente, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria, pobreza y desigualdad. Importamos más del 60% de lo que consumimos, ¿se da usted cuenta? Y no sería raro que en este aspecto Estados Unidos busque torcernos el brazo y obtener beneficios en medio de las negociaciones del TLC. Nada más de entrada. ¿Cómo creer que importamos la tercera parte del maíz que consumimos, la mitad del trigo, el 80% del arroz y hasta el 50% del frijol? No hay autosuficiencia y eso nos lleva a una terrible dependencia del exterior. Esta noche tengo el gusto de que estén con nosotros y compartir esta mesa de trabajo con Pedro Alejandro Díaz. Él es el presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz. Pedro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, también por supuesto Juan Pablo Rojas, él es el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Gracias. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Y bueno, antes de iniciar esta mesa, déjeme decirle que invitamos a la Zagarpa, a la Secretaría de Agricultura, a estar presente en esta mesa de análisis y de debate y simplemente la desestimo. No sabemos si no tiene nada que decir, que sería raro, sobre el campo mexicano, parte de su responsabilidad, o si es una forma de decirnos cómo se atiende al agro mexicano. Pero bueno, con ellos o sin ellos, la realidad del campo mexicano es hoy nuestro tema. Y yo de entrada les pregunto, a ver, y lo estábamos platicando hace apenas unos segunditos antes de entrar al aire, ¿cómo es posible que no seamos autosuficientes en maíz ni en arroz? Que un enorme porcentaje que acabo de mencionarlo, de lo que consumimos en México, venga de otros países. ¿Por qué? En caso del maíz, es crítica la situación. En general, nosotros los productores de maíz en la Confederación y asesores hemos analizado la política agrícola actual dentro de las acciones que estamos llevando a cabo conjuntamente, digamos, con las diversas instituciones, principalmente la Zagarpa, y no encontramos exactamente una política agrícola que esté definiendo qué es lo que hay que hacer. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, una política agrícola sin existir. ¿Sí? Los hechos nos dicen, hay recursos para el agro. En muchos años se aplicaron montos significativos al sector. Sí. Pero también al mismo tiempo se fueron desmantelando las estructuras que llevaban al control, a la supervisión, al seguimiento, ¿sí?, de estos recursos, de estas acciones. De esa manera era como si realmente podía verificarse que esos recursos podían estar dando resultados. Tan solo ¿sí? en este año se habla de que hay una inversión de más de 70,000 millones de pesos para el campo. 62,000. ¿Y? Un poquito más de 62,000 millones de pesos. Es un monto considerable, ¿sí?, que bien nos pudiera ayudar si tuviéramos bien definido hacia dónde lo vamos a aplicar y cómo vamos a controlar y a verificar su aplicación.
¿sí? Es un recurso insuficiente para las necesidades que existen en el agro mexicano, en todas las ramas, en todo el sector, vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hace falta desde caminos a cosechas, carreteras que conecten a los puntos de producción con los puntos de consumo, pero nos vamos hacia el principio de la cadena, que es todo el trabajo que debemos desarrollar para tener una buena producción, ¿sí? Para incrementar nuestra productividad, que es análisis de suelo, ¿sí? Laboratorios de análisis de diferentes tipos de los diferentes tipos de insumos. Necesitamos infraestructura de acopio y comercialización. Necesitamos infraestructura en cuanto a maquinaria y equipo acorde a cada una de las regiones donde en el caso de maíz se produce, y todo eso no lo vemos organizado, no lo vemos integrado, digamos. ¿Sí? Hay acciones, por aquí aplicas insumos, ¿sí? Por acá aplicas técnicos, asesoría técnica y capacitación, ¿sí? Por el otro lado aplicas recursos para maquinaria, pero a lo último no logras tú que todos los componentes de la producción se encadenen para que lleguen todos y tengan todos el mismo objetivo y lleguen al mismo resultado. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Pues en parte, yo quisiera decirle que ahorita no de ahorita, antiguamente, ya llevamos 2 sexenios, 3 con que el campo ha estado un poco descuidado, no un poco, bastante. Mucho. Las condiciones actuales que tenemos en el campo mexicano, sobre todo los pequeños productores, vamos a hablar del minifundismo, que es la mayoría que tenemos y que es lo poco atendido porque es lo que no representa aparentemente un gran volumen para comercializar, sin embargo produce mucho de autoconsumo, pero además sus excedentes son para exportar o inclusive para importar aquí mismo dentro de los mismos en México, ¿no? Yo creo que de ahí es el reto tan importante que tenemos ahorita en este momento. Las organizaciones de productores hemos estado haciendo propuestas a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Economía, que quiero decir que la Secretaría de Economía hemos tenido un eco en el aspecto de que hemos logrado parar, en el caso específico del arroz, importaciones de Asia, que ahorita, aunque ahorita acaban de abrir un cupo de 150,000 toneladas para poder traer y no depender tanto de Estados Unidos, porque el 90% de las importaciones que estamos haciendo de arroz, de ese 80% que requerimos, viene de Estados Unidos. Entonces, pues estamos muy amarrados al comercio de Estados Unidos. Pero yo creo que ahorita las condiciones específicas que tenemos yo creo que ahorita debemos de pensar en hacer un nuevo diseño de políticas públicas adecuadas a las condiciones específicas que estamos viviendo. Y sobre todo con lo que tenemos enfrente en el norte, con las ideas de este señor presidente de Estados Unidos, donde le doy la razón, se preocupa por sus productores, por su gente, y ese nacionalismo es el que queremos ver de este lado en México. Creo que tenemos las condiciones adecuadas, sobre todo del sector humano, que es lo más importante, nuestro activo y más importante de México, pero que además tenemos los terrenos y cantidades de tierras ociosas donde podemos repuntar muchísimo y volver a ser. Yo quiero decirle que en alguna época, hasta los 90, fuimos autosuficientes en arroz, y después de la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio y todo eso, vino la debacle en la cual no nos hemos podido recuperar. Pero hoy estamos en buena disposición y vuelvo a repetir, he ahí el reto que tenemos nosotros los productores de México, sobre todo de los granos básicos. Hablo específicamente maíz, trigo, arroz, frijol. Y yo creo que la Secretaría de Agricultura debe sentarse para darle en este momento, hoy necesitamos un nuevo trato para el campo mexicano. Usted lo hablaba de una reforma, ¿qué va pasado con esa? Pues esa reforma nunca se llevó a cabo, simplemente hemos estado en propuestas, hemos hecho infinidad de propuestas que de alguna manera no van acorde a los requerimientos que tenemos. Yo no quiero decir que no ha habido ciertos apoyos, pero en ciertos estratos grandes de eso. Todo el minifundismo, que es la gran mayoría que existe en México, tenemos para poder tener circuitos regionales de producción a abasto en cada una de las regiones, donde eso dé una comercialización, genere empleos y sobre todo reactive económicamente el sector rural. Yo les preguntaría, porque me gustó hace un momento que antes de entrar al aire se los comentaba, ¿cómo está el campo? Y me gustó su respuesta y quiero que se la compartan al auditorio. ¿Cómo está el campo?
El campo está bien. Sí, yo insisto El en esa campo respuesta, para mí no está bien. A ver, Está bien, claro, desde la perspectiva que lo veamos, ¿no? Sí. Lo que no está bien, ¿sí? Son las acciones, ¿sí? Que se han emprendido o que no se han emprendido para que el campo dé los resultados de los productos, sea productivo, sea competitivo, ¿sí? Para que abastezca, ¿sí? Nos dé la alimentación, las materias primas que necesitamos, ¿sí? Que no dependamos tanto de la importación, ¿sí? Eso es cómo vemos al campo. El campo, si terminamos con que el campo está mal, ¿sí? Vamos a terminar deprimiéndonos nosotros mismos, ¿no? Y al mismo productor, incluso al productor de autoconsumo. Si usted va y le pregunta, ya platica con un productor de autoconsumo, no está mal el campo. Quienes están mal son los otros, son los de allá, son los diputados, es el presidente, es el secretario, es Zagarpa, ¿sí? Entonces, las acciones, la política agrícola, o sea, esa es la parte que está mal, no el campo. ¿estás deprimido, Pedro? Yo de acuerdo, el campo no está mal, definitivamente lo tenemos en su buen sentido de la palabra, tenemos un paisaje excelente, tenemos, somos los protectores del campo, siempre hemos sido los protectores, los campesinos de ese sector que donde nos ha dado muchas condiciones específicas, pero nuestra función del campo no es esa, es producir los alimentos que nuestra gente requiere aquí en nuestro país y si va a ser excedentes para poder exportar. Yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo es que las políticas públicas que se han implementado en el pasado y ahorita que tenemos en el presente no son las adecuadas para eso. Yo creo que ya nuestro esquema debe de cambiar totalmente. Hoy los debates tienen que ser por ideas y posiciones donde verdaderamente tengan impactos en nuestro sector. ¿Cuál es esto? Que nos permitan participar en las decisiones que se deben de tomar en las grandes partes de las regiones del país, porque no todas las regiones son iguales ni necesitan las mismas condiciones. Yo creo que tenemos que ir estratificando todas las partes de nuestras ciudades, de nuestro campo, para decir en dónde se produce arroz, dónde se puede producir maíz, dónde se puede producir carne, dónde se puede producir hortalizas, etcétera. Y yo creo que ese es el orden que le debemos de dar. Hace un momento hablabas de la llamada reforma al campo que no ha transitado. ¿Les parece? Vamos a recordar lo que decía el presidente Peña Nieto al inicio de su administración. Expresé que la reactivación del campo sería una de las mayores prioridades del gobierno de la República. Estamos de manera muy coordinada trabajando desde el ámbito público y privado precisamente para hacer de este sector uno mucho más sólido, moderno y sobre todo que contribuya de manera relevante a la riqueza que nuestro país genera. ¿Qué de todo eso que mencionó el presidente se ha cumplido? Bueno, si me acepta el intrometerme, yo creo que el 50% de lo que nos está diciendo ahí, sí. Un campo moderno, efectivamente ha sido un campo moderno para los estratos altos. Yo vuelvo a repetir, y mi defensa es precisamente en el minifundio, en los pequeños productores. Ya hoy ya no es el problema la tenencia de la tierra, no es eso. El problema ahora es cómo tenemos que desarrollar esas grandes zonas de ejidatarios y de pequeñas propiedades donde tenemos que reactivar económicamente. ¿Cómo? No dejándolos a la libre albedrío, sino buscar la manera de cómo podemos acercarle los apoyos para decir, estamos ante una disyuntiva con los países con los que tenemos socios comerciales como Canadá, Estados Unidos y otros de Europa, donde verdaderamente se preocupan por sus productores. Los legisladores verdaderamente legislan en beneficio de los productores y del sector primario, y por eso tienen esas condiciones. Nosotros aquí, en lugar de tener mejores condiciones, creo que ha crecido la pobreza en el campo, que es donde más se ha acentuado, y que de alguna manera tenemos que ver cómo lo vamos solucionando. Yo creo que hay buena disposición y me interesaría mucho
tener un debate con los diputados o con la misma Zagarpa y todo eso, para ver las posiciones de cómo podemos hacer para que este campo verdaderamente tenga las condiciones económicas suficientes de acuerdo a las asimetrías totales que tenemos con los países con los que somos socios. Así es. Bueno, De antemano, nosotros reconocemos, ¿sí?, el esfuerzo que han hecho muchos muy contados, digo, hay que decirlo, muchos muy contados medianos y grandes productores del campo mexicano, ¿sí? Su esfuerzo ha valido la pena, el esfuerzo, bueno, pues se merecen tener acceso a otros mercados y bueno, acceso a otros mercados representa mayor ingreso. Y en esa parte, estos compañeros productores han tenido la oportunidad, la posibilidad de modernizar su producción. es lo que ¿sí? mencionaba al inicio del programa, las dos caras del Pero agro está- mexicano. Uno, tecnológicamente bien, exportador, Exacto. ¿sí? Y el otro Estoy totalmente sigue en de el acuerdo. abandono. Y a esa parte es a la que más nos referimos, atendemos nosotros como organización, ¿sí? Y estamos por eso siempre insistiendo en que debe de haber una política agrícola, ¿sí?, diferenciada, una política agrícola sustentable y una política agrícola incluyente, al menos, ¿sí? Donde la parte de la diferenciación o la parte del tema de lo diferenciado de la política agrícola debe de considerar los diferentes tipos de productores, porque así lo catalogamos o así lo decimos siempre, productores pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Pero en ese sentido, tú tienes que darle diferentes condiciones para acceder a financiamiento, crédito y a subsidios. Vamos ¿sí? a ir a una pausa. No es fácil. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este tema que me parece fundamental. ¿Por qué las dos caras? ¿Cuál es la diferencia? La política pública se supone que es solo una y es para todos. Regresamos aquí en A Fondo. No le cambien. Una sola, pero... Hoy hay más recursos para el campo. En 2014, con el respaldo del Congreso de la Unión, el Gobierno de la República invierte 338.669 millones de pesos en el campo. Es decir, y no es menor, casi 32.700 millones de pesos más que los que se ejercían en el año 2012. El crédito que otorga al sector primario tenga una tasa de interés de un solo dígito. Esto significa que todos los productores agropecuarios, silvícolas y pesqueros tendrán tasas menores a 10% anual. Continuamos aquí en A Fondo y quedamos de hablar de estas dos caras y de una sola política pública del agro. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué se hacen esas diferencias, Juan? La diferencia va en el sentido, en la manera de cómo atender a cada uno de estos estratos de productores, ¿sí? Nuestra propuesta es, por ejemplo, no le cobres un crédito a la misma tasa de interés a los tres estratos, ¿sí? O sea, diferente tasa de interés a los tres estratos. Dependiendo del estrato. Dependiendo del estrato. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones de equipo, digamos. O sea, las mismas condiciones de instalaciones de infraestructura, ¿sí? Unos y otros, ¿sí? Diferenciación en cuanto a
¿Cuáles son los requisitos que habrá de cumplir un productor grande, un mediano y un pequeño para acceder a los subsidios? ¿Sí? Porque no va a ser fácil para un productor pequeño juntar los recursos para pagar el 50% de un tractor que un productor grande, ¿sí? En ese sentido va la diferenciación primero, ¿sí? Para el acceso a los recursos que se tienen que invertir. En esa parte. Diferenciación en la parte de la aplicación de las tecnologías, ¿sí? Porque también nuestros productores pequeños están preocupados por mantener sus productos, su material genético endémico, ¿sí? Entonces, en esa parte tienes tú que aplicar un paquete tecnológico, ¿sí? Y diferente a lo que se está aplicando con los grandes productores que ya están exactamente en el circuito comercial, digamos, que ya estamos hablando de tecnologías transgénicas, híbridos y otras condiciones, ¿no? O sea, esa es la parte de la diferenciación que debemos los sistemas de riego, ¿no? Exacto, esa es la parte que debemos de manejar en la diferenciación, ¿sí? La otra característica que hemos manejado nosotros es que esta política agrícola habrá de ser incluyente, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, las mujeres y los jóvenes no tienen tanta facilidad de acceso u oportunidad de acceso a los créditos o a los subsidios, simplemente porque no tienen un documento que acredite, que los avale como productores o que los considere como propietarios o tenedores de la tierra donde pueden y están llevando a cabo sus actividades productivas del campo, ¿no? En este sentido de lo que dice Juan Pablo, Pedro, ¿Zagarpa los escucha? ¿Se los han dicho a Zagarpa? Definitivamente hemos hecho muchas propuestas y sí nos escuchan. Desgraciadamente el problema no está en el escucharlas, sino en las acciones que deben de tomar, en implementarlas. Yo creo que no existe hasta ahorita en este momento una planeación de largo plazo que permita, vuelvo a repetir, estratificar y ver las condiciones de cada una de las regiones, donde se decida qué es lo que más acorde para eso. Yo le voy a decir una cosa simple que él decía y que difiere un poquito en la cuestión de los créditos. Yo voy de acuerdo que a lo mejor no haya la estratificación para poderle dar una tasa de interés a cada uno, que debería de ser, porque yo creo que los pequeños productores lo merecen, pero simplemente con que los créditos los tuviéramos en tiempo y forma y suficiencia, sin tanta burocracia, eso nos implicaría muchísimo. ¿Cuánto implica solicitar un crédito que se le otorgue en tiempos? En tiempos, si bien nos va 3 meses, y si el ciclo está empezando ahorita, al momento que le empiezan a dar el crédito es porque ya va a la mitad de la cosecha o ya casi se va a cosechar al final. Entonces, ¿cómo vamos a bajar costos de producción si no tenemos los recursos en el medio para poder hacer? Que eso es uno de los reclamos que tanto nos ha hecho también el gobierno, decir, bueno, bajen costos de producción para que podamos tener mejores condiciones, seamos competitivos ante los embates extranjeros. Pero no podemos ser competitivos mientras no tengamos estas condiciones. Las tasas de interés yo creo que ahí las llevamos ahorita más o menos, pero aparte, una cosa importante, hay un esquema en la Secretaría de Agricultura a través de una subsecretaría donde tienen para dar fondos, apoyos para fondos de garantía. Si yo voy ahorita a la Financiera Nacional o a FIRA, me exigen que tenga yo que poner un monto, por lo menos de un 20 a un 30% de fondos de garantías líquidas para poderme hacer un préstamo. Entonces, si mi paquete tecnológico de 1 hectárea de arroz para sembrarla en riego me salen 26,000 pesos, tengo que poner el 30%. Y de ese me dan el 80%, entonces me vienen dando 14, 16 mil pesos de eso que no me alcanza. Que no son suficientes. Que no son suficientes. Pero si aún eso me lo difieren en 2, 3 meses, pues sale peor porque tengo que comprar a los usureros y o a tener créditos de los proveedores que me dan a altas tasas de interés. Sí, no créditos blandos. Definitivamente. Y lo que pasa al final de cuentas, cuando tenemos las cosas que hoy en nuestro sector, del sector arrocero, tenemos ya implementada bien una integración, una sinergia con el sector industrial, donde hoy estamos sembrando
previo a lo que ellos quieren que les sembremos y con un precio establecido, precio piso al inicio de la siembra, para que nos den las condiciones, porque antes sembrábamos a la buena de Dios, cuando llegaban, entraban las importaciones, nos bajaban los precios, entonces nosotros compramos caro y vendemos barato. ¿Cuál es el futuro? Con todas estas condiciones, Juan Pedro, ¿cuál es cómo se vislumbra el futuro del campo? ¿Difícil? Difícil. Es difícil porque va hacia la concentración, ¿sí?, de las inversiones, hacia la concentración de la producción de materias primas en general, de los alimentos, ¿sí? Hoy en México estamos todavía, somos afortunados porque más o menos de la población rural tenemos un 60% de esa población, no menos de 40 millones de personas que producen sus alimentos, y esa condición les da para no exigir lo que deben de exigirle a nuestros gobernantes. Para autoconsumo. Para autoconsumo, ¿sí? O sea, esa condición es oportuna para nuestros políticos, para nuestros gobernantes, ¿sí? Pero va a llegar el momento o está ya llegando el momento en que no vamos a tener principalmente los pequeños productores, no nos va a alcanzar para llevar a cabo nuestra producción siquiera de autoconsumo, y es cuando se tiene el peligro, el riesgo de un problema social, y ahí se va a volcar toda la población rural hacia la ciudad y hacia nuestros gobernantes, ¿sí? Ahí es donde empieza a generar ya todos estos focos rojos, donde ves tú que la población rural ha venido a buscar trabajo a las ciudades, a México, ¿sí? Y ahora las ciudades son las que tienen los principales núcleos los núcleos de pobreza más graves en nuestro país, ¿no? O se van a buscar un trabajo a Estados Unidos o a Canadá. Así es. Entonces, lo que se está presentando ahorita con nuestro vecino, de Estados Unidos, es una coyuntura muy oportuna para los mexicanos. Esto nos da la oportunidad para que nosotros mismos, los mexicanos, generemos una condición realmente de organización, porque es ahí donde priva la parte esta a partir de la organización, ciertos grupos de la población han logrado ser gobernantes, han logrado tener partidos políticos y todo eso. Bueno, ahora nosotros, los productores del campo, a través de la organización, pues hagamos productivo, rentable, competitivo nuestro campo, ¿sí? De ahí que el país más liberal del planeta se esté cerrando, ¿sí? Esté cerrándose a su interior, ¿sí? Al alto grado de proteccionismo que proponen, ¿sí? A nosotros nos da la oportunidad para vincularnos con otros países, con otro tipo de población. Son oportunidades, ¿sí?, como bien mencionas, pero para que esas oportunidades se aprovechen, ¿qué hace falta? Simplemente voluntad política. ¿Y la ven posible? ¿Viable? Yo creo que, yo decía cuando iniciaba y hacía la pregunta del campo, yo el campo lo veo bien ahorita. Hay un reto y una oportunidad muy fuerte. ¿El reto cuál es? Precisamente la organización, que estemos todos los productores unidos, porque un campo, yo no vislumbro totalmente un campo productivo y próspero en México si no estamos completamente organizados y unidos. Yo creo que hoy es el momento de buscar y ver hacia nosotros mismos, hacia adentro, para poder organizarnos y llevar a cabo de esto. Y exigirle a nuestras autoridades de que se hagan los tratamientos que verdaderamente tengan el impacto que genere una reactivación del campo y del sector rural, para esa pobreza tan vergonzosa que traemos se pueda ir menguando. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, pues basado en una organización amplia y concisa. Pero yo le quiero decir una cosa, para mí importante, ¿cómo vamos a reactivar el campo?
dejándolo que no se politice. Yo creo que hoy tenemos que dividir totalmente lo productivo con lo político. Y la gente, con esto que nos está ocurriendo ahora, creo que estamos entrando, porque yo también en ese esquema. Ojo que viene el proceso electoral, ¿eh? Precisamente por eso, porque si nos dedicamos exclusivamente, volvemos a caer en ese sistema. Yo anoche en un programa que vi ahí, veía yo al secretario de Educación, donde están haciendo un modelo muy económico, que me parece no malo, y a largo plazo eso. Sí. Bueno, ¿por qué no podemos hacer una cosa similar para el campo? Que es tan urgente, porque es la alimentación que tenemos los mexicanos, el sustento y sobre todo la reactivación económica, que tanta falta hace en eso para que haya mayor seguridad. Hoy ya 4 años de que se anunció la reforma al campo, la reforma al agro mexicano, no hay nada, no ha avanzado. Y vienen 2 años en los que las distracciones políticas, a mi juicio, no lo van a permitir avanzar. Yo creo totalmente que ahorita es el momento preciso, porque estas situaciones políticas, hoy es cuando nuestros políticos, los legisladores en la Cámara de Diputados, los senadores, los mismos funcionarios de eso, es donde están para poder entrever eso. ¿Cómo quieren que yo actúe políticamente? Simplemente dennos las condiciones para que nuestra gente en el sector rural tenga condiciones para vivir exactamente o medianamente como vive una gente en el sector urbano. Tangible, no promesas. Totalmente. Que vayamos a los hechos. Que sobre el camino estemos viendo los hechos, que son los que verdaderamente dicen las cosas y es el futuro que podemos ver. ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Por qué no hay relevo generacional en el campo? Precisamente porque los jóvenes no ven expectativas. Hoy es cuando tenemos que voltear totalmente a ver al sector primario y sobre todo a los pequeños. Insisto, yo defiendo muchísimo mi condición para los pequeños productores. Minifundismo en México está ampliamente, es grandísimo. Yo creo que ahí es donde tenemos que organizarlos. Los jóvenes vienen con nuevas tecnologías, tienen nuevas condiciones. Vamos a darle las herramientas para que salga. Ya que con nosotros que no se preocupen tanto, pero vamos a dejarle buenas oportunidades a nuestras nuevas generaciones. ¿Con eso será suficiente? Vamos a ir a un corte, pero yo quisiera dejarles la pregunta. ¿Con eso será suficiente para, en el caso del maíz, dejar de importar? Tan solo en 2012 fueron 9.5 millones de toneladas, 90% vienen de Estados Unidos. En el caso del arroz, 50% lo platicábamos, ¿no? 80% es lo que tenemos de déficit. 80% y de eso, de el déficit. 90%, de ese 80% que tenemos de déficit, el 90% viene de Estados Unidos. Bueno, pues hay que ver qué vamos a hacer. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema fundamental para acabar con la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Reforzar el campo mexicano. Aquí en A Fondo y estamos platicando y además me parece muy interesante. Tenemos a 2 de las áreas, de los sectores dentro del agro mexicano fundamentales. Uno es, por supuesto, el maíz, del cual comentábamos ahora y al inicio lo decía, ¿cómo es posible que no seamos autosuficientes en maíz? Hablamos de exportación de maíz blanco, ahí sí de manera importante, pero del maíz amarillo, que es el que demanda el consumo nacional, y me estabas diciendo, Juan, 18 millones de toneladas es la demanda.
nacional. ¿Cuántos de esos 18 millones los produce y los cosecha México? Más o menos 3 millones de toneladas. O sea, estamos hablando de más o menos el 80% que se importa. Así es correcto. ¿Por qué llegamos a eso, siendo que llegó el momento en que se decía que era el granero, sí, que México era un granero a nivel nacional, o sea, que teníamos autosuficiencia? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, es la desatención que tenemos pues a la inversión, es el desmantelamiento de varias estructuras. Para el caso del campo, la Zagarpa ha venido a menos en cuanto a su personal técnico de atención directo al productor, al campo, allá donde se localiza la Zagarpa, ¿sí? Están las delegaciones, están los distritos de desarrollo rural y los centros de apoyo al desarrollo rural, los CADERs, que son los que están más en contacto con el productor. Y entonces todo el personal, la mayor parte del personal, pues ya ya no existe pues en Zagarpa. Pero más que el personal de ello, es el abandono, o sea, así con toda la extensión esa de la palabra, el abandono del sector. No les pareciera no interesarles, ¿sí?, el sector primario como tal de México, pues. Por eso es que estamos en esas condiciones ahora. No tenemos una estrategia exacta de cómo debemos de hacer las inversiones y en dónde, ¿sí? La calidad y la magnitud de cada uno de los programas, ¿sí?, que existen para atender a cada una de las ramas productivas, en la parte de insumos, en la parte de maquinaria, en la parte de infraestructura, en el tema de comercialización. Llegamos a tener regiones, para el caso de maíz, llegamos a tener regiones donde no producimos más maíz porque no tenemos a quién venderlo, ¿sí? Y si tenemos a quién venderlo, se lo vamos a vender al precio que nos impongan, ¿sí? Y entonces tenemos el riesgo de ni siquiera sacar o de generar lo que invertimos de nueva cuenta. Teniendo pues, esa ¿sí?, demanda nacional, no tienen a quién venderlo. Teniendo esa demanda nacional, no tenemos a quién venderlo, por los precios igual, por lo que te decía yo al principio, no hay una infraestructura de caminos y carretera que nos conecte de los centros de producción. Encarece el producto. Encarece la producción y entonces los grandes consumidores, como la industria de la masa y la tortilla, como los harineros, como, los almidoneros, pues llega un momento que les sale más barato importarlo. Pero para el caso de que estamos importando de Estados Unidos, ¿no? Porque si hablamos de la importación ahora de Argentina, de Brasil, que es la propuesta que encontró, la mejor propuesta que encontró nuestro secretario José Calzada, ¿sí?, pues se va a encarecer por el transporte, por el traslado, ¿sí? Y eso nos va a llevar a incrementar nuestra canasta básica nacional. Si ahorita la tortilla ya está cara, si ahorita el kilo de carne está caro, pues cuando traigamos maíz de esos países, pues se nos va a incrementar en al menos un 20% la canasta básica. Y ahí caemos en esa gravedad, ¿no? En el caso del arroz. Yo creo que en el caso del arroz, bueno, tenemos una demanda aproximadamente de 1.200.000 toneladas de arroz palay, o sea, con cáscara, que vienen siendo 750.000 toneladas de arroz pulido. De eso, como lo hemos dicho, pues producimos nosotros el 18% nada más de lo que consumimos, el otro pues lo estamos importando, la mayoría de Estados Unidos. Yo creo que no es suficiente todo lo que hemos hecho para poder reactivar. Hemos hablado de cuestiones tecnológicas donde los productos del campo tienen su sincronización.
Hay que sembrarlos en el momento preciso, con el clima preciso y con la precisión que se adecuada con las nuevas tecnologías para obtener mejores resultados. Sí. Y eso, teniendo las cosas, todo eso bien sincronizado, podemos bajar costos de producción y darle un servicio a nuestros productores, a nuestros consumidores con mejores condiciones. Yo le quiero decir que el sur-sureste aproximadamente tenemos por el orden de 300,000, más de 300,000 hectáreas, que en las épocas de lluvias, que son de mayo a noviembre, diciembre, no se puede sembrar otra cosa más que arroz, porque la mayor parte son tierras bajas que se inundan. Ahí tenemos un potencial tremendo que con caminos de saca, con drenes y bordos, podemos hacer zonas de riego naturales, con cosecha de agua en la época de lluvias y utilizarla en la época de sequías. Y ayudaríamos inclusive a que no se provocara inundaciones en algunos de los poblados que tienen. Esa es una de las cosas que estamos volviendo a retomar para que ver cómo le podemos entrar con esos proyectos, porque yo creo que ahí tenemos una infinidad. En un ciclo puedes sembrar arroz y en otro ciclo puedes sembrar maíz, puedes sembrar soya o hortalizas, que también somos insuficientes. Yo nomás le quiero decir que en el caso específico del arroz, la FAO determinó apenas que para el 2030 vamos a necesitar más o menos de 30 millones de toneladas más en el mundo de arroz para abastecer. Ahorita el mundo come aproximadamente 4.500 millones de personas consumen arroz en el mundo. Para el año 2030, que calculemos que vayamos a ser 9.000 o 10.000 millones de humanos, van a necesitarse 30 millones de eso. Eso nos da oportunidad. Nosotros en México, en cuanto a Estados Unidos o los otros países tengan otros mercados subyacentes donde les vaya mejor, se van a retirar y nosotros nos vamos a quedar eso. Hoy tenemos que voltear los ojos a consumir los productos nacionales, fortalecer nuestra economía rural, insisto muchísimo con eso, porque es la única manera que vamos a poder tener la reactivación de todas las zonas del campo. Con todo esto que nos han platicado, Juan Pedro, ¿cómo nos ha ido con el TLC? A nosotros en lo personal, mal. Mal. Desde que, la apertura del TLC, ya en 1993, ya empezábamos a depender de 3 años anteriores, en el 90, ser autosuficientes. Para el tercer año, el 93-94, ya dependíamos 35-40% de importaciones. Y acá me imagino que muy parecido, ¿no? Para los productores de maíz, mal, porque se ha preferido la importación y porque la importación genera que el precio del maíz se globalice y a nosotros, los productores de maíz nacional, pues nos vienen a imponer un precio internacional que se fija en la bolsa de Chicago y es a valor de maíz amarillo, que es más barato que el maíz blanco que nosotros producimos. Ahora, esto lo hago mención porque viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo ven? Hace un momento decías oportunidad. ¿Será oportunidad para el campo mexicano? Yo en el caso específico del arroz sí lo veo como una oportunidad, porque yo creo que no van a seguir aguantando los norteamericanos a seguir dando los subsidios que están dando y que viene la renovación en el próximo año de su Farm Bill, que es una cosa similar que en México hemos pedido que hubiera una ley espejo de esa, donde le dé seguridad sobre todo al sector agropecuario para tener los precios adecuados. Yo creo que no van a seguir aguantando tanto por las condiciones económicas que prevalecen no nada más en Estados Unidos, sino es en el mundo donde está sucediendo eso. Pero además a nosotros nos da la oportunidad, como le dije, por todas las tierras que tenemos ociosas en determinadas épocas, tenemos que voltear los ojos a ver eso. Yo daría un punto nada más especial, que el gobierno y los legisladores deben orientar sus nuevas políticas actuales hacia una administración de resultados y no por procesos como tradicionalmente lo han venido haciendo. Yo creo que hoy sí necesitamos que donde se invierte un peso, tengamos el impacto requerido para ir mejorando las zonas económicas. ¿Cómo se debe de renegociar el campo en el TLC para que funcione para México? Para el caso del maíz y en general, debe de ser diferenciado. Insistimos en las políticas agrícolas diferenciadas, ¿sí? Diferenciado, ¿por qué? Para el caso del maíz vamos a proteger, vamos a pedir y exigir que se proteja
la genética mexicana, lo endémico, ¿sí? Sí. Para el caso del maíz, vamos a insistir en que el maíz blanco y el maíz amarillo deben de tener diferentes precios, ¿sí? Vamos a insistir en que las tecnologías, ¿sí?, que hoy a las que podemos acceder en México y en el mundo, ¿sí?, sean acordes a nuestras necesidades para atender ese potencial que no estamos explotando en México. Es oportuno una renegociación, ¿sí?, para los productores de maíz del TLC, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que insistir en que primero se debe de consumir la producción nacional y después generar las importaciones a las que haya lugar. Si no se consume la producción nacional, no pueden los consumidores nacionales, ¿sí?, no pueden acceder a estos grandes volúmenes importados. En este ¿sí? entorno, ustedes, los productores agrícolas del país, ¿se han acercado ya a la Zagarpa? O sea, porque finalmente quienes van a renegociar son las autoridades federales mexicanas. ¿Saben de esto que es necesario para el campo para que pueda tener el desarrollo y explote de manera positiva? En nuestro caso, sí, para el caso del maíz, sabemos por las noticias que ya se están conformando los bloques de las negociaciones o para la renegociación del TLC. Para nosotros, como productores de maíz, sí, como organización nacional, la única en el país, sí, no nos han hecho llegar una invitación, no nos han solicitado ni nos han invitado para que hagamos nuestra aportación, ¿no? Nuestra propuesta. Mas, sin embargo, la Confederación Nacional de Productores de Maíz, la CNPAM, año con año desarrollamos un congreso maicero, ¿sí? El año pasado, 29 y 30 de noviembre, lo llevamos a cabo en Tepatitlán, Jalisco. Jalisco, que es, digamos, el estado que ha repuntado más en la producción de granos, principalmente en maíz, ¿sí? Emblema para los productores de maíz en México, Jalisco, pues lo llevamos a cabo ahí el Congreso, donde tocábamos estos temas, política diferenciada e incluyente y sustentable, sí, con la finalidad de que a través de esa manera o de esos medios o de esa forma, sí, nos vean, nos escuchen y estamos seguros, sí, que de algo ha servido nuestro Congreso, algo han tomado en mano los legisladores. Desafortunadamente se toma hasta donde los grupos políticos en sus negociaciones se dejan avanzar unos y otros, pero desafortunadamente estamos sujetos a esas condiciones de la política nacional, ¿no? Más sin embargo, sí creemos que nos han escuchado y que poco a poco lograremos a través de la organización del productor incidir en esa parte. No hay tiempo. Yo creo fervientemente de que una de las negociaciones importantes y que corresponde a la Secretaría es a la Secretaría de Economía. Y alabo muchísimo lo de la semana pasada del secretario Guajardo, su posición muy firme con respecto al sector azucarero, donde hay una muy buena, y me parece excelente. Yo creo que en ese sentido debemos ir todos los demás ramas de cómo ver, provocar que haya perfectamente un blindaje de los sistemas de productos, las ramas de producción, que se pueda concebir parcial, que no se pueda concebir parcialmente, sino totalmente, para un mejoramiento y un bienestar de los propios productores internos. Yo creo que la negociación, en el caso específico del arroz, le vuelvo a repetir, no nos preocupa mucho porque tenemos condiciones para crecer aquí. Ahora queremos ver cuál va a ser la reacción de la Zagarpa, que esperamos sea la adecuada en las propuestas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo para poder
llevar a cabo el sopeso de que si Estados Unidos en un momento determinado nos pusiera un arancel al arroz, que no creo porque somos su mejor mercado ahorita en Estados Unidos, pero a lo mejor le puede salir otro alterno que le convenga. Nosotros tenemos para desarrollarnos porque tenemos el factor humano y tenemos las tierras suficientes para poderlo hacer. Yo creo que tenemos ahora la necesidad de que nuestros legisladores vayan conjuntamente con la Secretaría de Agricultura para poder hacer un buen programa que impacte verdaderamente en las zonas y se traduzca en una recuperación del arroz mexicano. Vamos a hacer una pausa aquí en A Fondo. Regresamos con conclusiones en el tema del campo mexicano. Volvemos. Ya regresamos al aire, estamos platicando aquí con Juan Pablo Rojas y estábamos hablando, y ya llegamos al tema de las conclusiones. Hemos expuesto, sobre todo ustedes han expuesto cómo se encuentra hoy el campo mexicano. Hemos hablado de las dos caras, del campo tecnificado, avanzado, exportador, principalmente en el norte del país, si no estoy equivocado, sí. y del campo históricamente pues abandonado, que es del centro hacia el sur. Ese es uno de los temas que a mí me tiene dolido, porque uno de los mensajes del señor presidente a la toma de posición del gobierno dijo que iba a igualar las posiciones del sur-sureste para hacer esto y que bueno, de alguna manera creo que seguimos todavía un poco olvidados. ¿Por qué? Venga, voluntad política. Voluntad política, o sea, y eso me lleva a decir desinterés, ¿sí? Por solucionar un tema que se viene arrastrando de administración en administración, ¿no? Estábamos platicando de los organismos que están al frente del campo mexicano. Hablamos, por supuesto, de la Secretaría de Agricultura. ¿Qué otras? Pues está la Financiera Nacional de Desarrollo, que es es la banca de desarrollo, que es la que atiende sobre todo, o está destinada para los pequeños productores, con un poco de burocracia y que ha fallado un poco en los tiempos para eso, que esperamos y estamos muy pegados con ellos para ver la posibilidad de que se reaccionen estos. Está FIRA, que bueno, se atiende los extractos un poco más de media clase para arriba, que tienen las condiciones adecuadas. Y a lo mejor como organizaciones, pues hay varias organizaciones fuertes en el ESE, está el caso de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, donde tiene cierta influencia e incidencia por el monto que tiene la cantidad esa. Está la CCI también, que tiene una condición fuerte de esta. Está UGOCEP, hay una infinidad de esas que inciden en todo. Que en un momento determinado todas esas organizaciones conjuntamente es donde tenemos que confluir para poder buscar la manera de que todos vayamos en un solo sentido para la recuperación del campo mexicano. ¿Y hay voluntad para lograr esa unión? Pues esperamos que hoy, con estas condiciones que nos están poniendo nuestros socios comerciales del norte, pues tengamos esa unidad forzosamente. Lo hemos visto en muchos actos ahorita, en lo que dicen México unido es como siempre debe de estar, y yo creo que es el momento preciso para que el campo, todas las organizaciones confluyamos, independientemente de afiliaciones políticas o condiciones económicas, vayamos a un solo sentido, la recuperación del campo mexicano en todos los sectores y sus ramas productivas. De esa reforma de la cual habló el presidente al inicio de su administración y de que no ha avanzado, no ha transitado, y con lo que viene posiblemente tampoco transite, ¿están ustedes de acuerdo con cómo pinta esa reforma? ¿Eso es lo que necesita el campo mexicano? No al final de cuentas no conocemos en qué sentido va esa
reforma para el campo, ¿no? Pero creemos que si alguien está pensando bien en una reforma para el campo, va a trastocar muchos intereses, y yo creo que por eso ya no lo tocó. Tendríamos que regresar a la reforma, a la nueva ley de aguas, que de eso poco se dice, ¿sí? A la reforma a la ley de energía, esta ley, reforma a la ley energética. ¿Sí? Son principalmente a las dos leyes o a las dos reformas que le pegaría la reforma para el campo, ¿sí? Esa parte es interesante y ojalá haya más oportunidad de seguirlo comentando, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, en el campo tenemos todas las zonas del país vedado o prácticamente vedado para perforar, para perforar y extraer agua para riego para nuestros cultivos. Porque el agua está mayormente separada o está apartada, digamos, para la CFE, ¿sí? Y otros esquemas, pues, de explotación de los recursos del subsuelo están preparadas y están separadas para otros proyectos que los productores primarios en mucho o en todo desconocemos, ¿sí? Esa es la parte importante que tenemos que explorar ahí, y por qué habremos de hacernos la pregunta del por qué ya no se movió la famosa reforma para el campo. Así es. Así es. Me queda escasamente un minuto, Juan, Pedro, y ahí yo quisiera concluir con ustedes. ¿Cómo ven el futuro? O sea, ya hablamos de todas las complicaciones que hay, el no avance de la reforma, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la falta de voluntad política, de inversión, de avance tecnológico para el campo en general, no hablemos específicamente de ningún sector. ¿Cuál es el futuro? Yo el futuro lo veo promisorio, soy optimista. Creo yo que hago un llamado muy de pedimento, de corazón a los señores legisladores, que son los que tienen parte de la fuerza para poder hacer una transformación verdadera de todo lo que tenemos. Y yo lo resumiría en una cosa simple. Yo creo que el nuevo trato para el campo mexicano debe de ser en un acuerdo y en una sinergia. Como acuerdo, un consenso básico de la sociedad rural, como lo decíamos, juntar a las organizaciones, todos que confluyamos en un solo sentido con el legislativo y el poder ejecutivo, y como sinergia, pues asumir las transformaciones en tres condiciones. Una, la generación de certidumbre. Segunda, fomento a la organización y la cohesión social. Y la tercera, incentivos y oportunidades para el progreso y bienestar. En eso lo cerraría yo todo. Perfecto. Juan. Difícil, aunque, como dijo el ingeniero Pedro, pues somos optimistas, somos realistas, ¿sí? Difícil las condiciones futuras, mas sin embargo debemos de comentar que mientras este vicio que ya traemos, si usted quiere, la sociedad mexicana, ¿sí? La corrupción, ¿sí? No nos va a dejar avanzar en el tema de la organización si mantenemos siempre las mismas estructuras organizacionales, ya digámoslo, históricas, ¿sí? Apostémosle a la verdadera organización de los productores del campo, ¿sí? Toda la voluntad, todo el trabajo, toda la energía para que hagamos un frente único, ¿sí? Pero los verdaderos productores del campo. Estoy de acuerdo. Rápidamente, en una sola palabra, por favor, Juan, ¿hay futuro para el campo? Hay futuro. Hay futuro. Pues les agradezco mucho. Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes. Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, pues aquí estamos a la orden. Aquí estamos igual, a fondo, y gracias a usted por quedarse con nosotros en esta mesa de debate y análisis. Por la recuperación del campo mexicano. Eso, venga. El campo mexicano, un campo en crisis. Gracias.